Bien. ¿Algo más? Bueno, los participantes. Perfecto. Entonces, a modos de paso, bueno, yo elegí unos ejercicios del último práctico. Si quieren, ayer elegí unos ejercicios que no eran del práctico, si lo quieren ver. Lo que tienen problema con el eclipse, nos quedamos después de horas y tratamos de solucionarlo hoy ya. Así ya de acá en adelante ya es avanzar y se va a complicar más esto, ¿sí? Porque se van a ir agregando más conceptos, pero más conceptos para facilitar la programación, ¿no? Acá es un poco que es programar todo directamente, un chorizo le decimos a veces. Después vamos a ver más adelante que ese chorizo se lo puede dividir y así vamos a ir mejorando nuestra programación. Entonces, lo principal que yo quería que vean, que capaz que yo no empecé por ese lado, siempre iba directamente a abrir el Eclipse, crear un proyecto, crear una clase y empezar a programar. Y no, ante todo eso, hay siempre un análisis, ¿sí? Ante todo de ir a codificar, de ir a Java a codificar, siempre tenemos que hacer previamente un análisis. Lo vimos, pero muy poco en la primera clase. Nos dieron una serie de pasos a seguir y que algo que es puntual y no debemos pasar de alto, ¿sí? Capaz con la práctica ya van a ir ganando esta actividad de pensar. Bien, entonces, volviendo un poco a la clase anterior, de la anterior semana, eh, hay un proceso para poder analizar nuestro problema, nuestro ejercicio, en este caso, nuestro ejercicio práctico. Bien, entonces, acá dice cómo sería el proceso. Bien, entonces, por una parte teníamos la definición del problema. Bien, después teníamos el análisis del problema y de alguna forma imaginarnos un algoritmo, diseñar un algoritmo con nuestras palabras, ¿sí? Más o menos decir. Y recién viene lo que es codificación. Recién pasamos al lenguaje Java, ¿sí? Capaz que yo saltaba directamente e íbamos a abrir el Eclipse y programábamos directamente. Bien, entonces lo que vamos a hacer es esto. Primer paso, definición del problema. Bien, ¿qué nos dice la definición del problema? Si nuestro problema está bien definido, digamos, si no nos falta algunos datos, si no nos falta algún énfasis o algunas cositas, algunos tips del problema, digamos. El usuario viene, me pide algo y nosotros nos damos la vuelta y empezamos a programar. No, sino que tenemos que leer el problema si está claro y conciso. Bien, entonces declarar una variable de tipo string, vamos a decir de tipo cadena, o bien esta parte, perdón, de tipo cadena y una variable de tipo entero, ¿sí? Asignar a la variable, en este caso cadena. Bien, voy a colocar acá cadena, vamos a, esto es para después, a la variable cadena tu nombre y a la variable entera tu edad. Mostrar el mensaje mi nombre es y mi edad es. Bien, entonces está todo. El problema nos dice declarar una cadena y declarar una variable y muestra un mensaje. Bien, está entre todo casi conciso, no nos faltaría nada. Entonces,
La definición del problema es eso, leer bien nuestro problema y entenderlo si no nos falta algunos datos. ¿Sí? El segundo paso que vamos a hacer es el análisis. Bien. Hacer un análisis del problema no es difícil porque lo único que vamos a hacer es ver la forma de espelos de Gro, lo que es fuente de espelos de Gro. Lo que vamos a ver es dato de entrada, dato de salida. Bien. Y capaz, bueno, no. Dato de entrada y dato de salida. Vemos. Datos de entrada. ¿Sí? Entonces, esos datos de entrada son los posibles valores que nos va a ingresar el usuario. ¿Sí? En este caso son estáticos. Voy a suponer que el usuario me va a ingresar su nombre y la edad. Bien, voy a suponer. En este caso la definición del problema me dice a mí que yo como programador defina 2 cadenas y que me muestre mi edad. ¿Sí? Pero en sí, en este caso voy a suponer que el usuario me ingresa su nombre y su edad. Entonces, como dato de entrada, voy a colocar nombre del usuario y edad del usuario. Bien. Y datos de salida, que es el mensaje final que nosotros deberíamos mostrar al usuario, es mi nombre es, y acá entre paréntesis voy a, como diciendo que va a haber una variable, voy a colocar nombre. Bien, mi nombre es y mi edad es. Solamente a modo análisis ¿sí? Para que veamos, después lo pasemos a código Java. Entonces, previamente ya hicimos una definición del problema, analizamos dato de entrada, dato de salida. Entonces viene acá el posible algoritmo. Bien, algo que nosotros vamos a pensar. Bien, entonces el posible, ¿sí? Yo ayer usé pseudocódigo, ¿sí? Acá vi que pueden usar o no usar pseudocódigo. Bien, pueden decir, bien, o escribir directamente lo que usted pretende, el usuario, o va a ingresar su nombre y lo guardaré o lo recibo en una variable de tipo cadena. Voy a colocar así, cadena, nombre, y igualmente para la edad, ingresar, ¿sí? Entonces, acá son los pasos que ustedes van a hacer, ¿sí? Acá es los pasos que ustedes van a hacer. Bien. Entonces, yo coloqué estos 2 pasos para la entrada, ¿sí? Todavía no hice ningún proceso. Bien. El usuario va a ingresar su nombre y los recibo en una variable tipo cadena nombre. El usuario va a ingresar su edad y los recibo en una variable de tipo edad. ¿Sí? Entonces,
Esto es solamente para ver nuestra entrada. Ya recibimos los datos de entrada y acá vamos a hacer un proceso. Y acá es donde es lo importante. Si ya tenemos nuestra entrada y vamos a hacer el proceso. Podemos decir guardaré o asigno a una variable saludo la frase, entre comillas podemos para identificar mi nombre es, bueno, vamos a colocar nombre y mi edad es edad. Bien. Y luego muestro saludo, variable saludo. Bien. Entonces, de alguna forma esto es un pequeño algoritmo, pero hecho en nuestras palabras, ¿sí? Hecho en lenguaje natural de nosotros. Se me ocurrió algo así a mí, entonces me empiezo a escribir, ¿sí? Hay algo que se llama pseudocódigo, no lo vimos la vez, en la cursada pasada, sí, dieron pseudocódigos. ¿Ayudó? Sí, ayuda bastante, porque fueron 2 prácticos y vieron todo lo que es análisis de problema y diseño de algoritmo. Bien, entonces acá directamente fueron a lo crudo, a programar, ¿sí? Y está bueno, porque es para que directamente, siempre cuando uno va directamente a programar, pero bueno, pero en la cabeza siempre uno hace todos estos pasitos, se imagina algo, ¿sí? Entonces, acá podemos, en pseudocódigo sería ingresar nombre, ingresar edad, asignar, este es minúscula, edad, asignar a saludo, nombre es nombre y mi edad es edad. Bien, mostrar. Saludo. Bien, entonces todo lo que yo escribí, como que lo minimizamos, ¿no? ¿Sí? Este ingresar sería todo esto, en alguna forma, ¿sí? Ese ingresar me dice, me va a ingresar un nombre, y para lo peor de tipo cadena, ¿sí? Esto es pseudocódigo, entonces me va a ingresar un nombre y de tipo cadena. Me minimizó todo esto, ¿sí? Después me va a ingresar la edad. Asigno a una variable el nombre, el saludo y lo muestro. Bien. Bien. A ver, ¿qué quiero resaltar de acá? Cómo ustedes deberían asignar una variable. Y si recuerdan que también es una variable es un lugar donde se guarda información, ¿no? Un lugar en memoria, que se guarda información. Muchos dicen que lo pensemos como una caja, donde esa caja, no sé si lo guardan, o un cajón, donde guardamos papeles o información que vamos a necesitar después, o lo vamos a necesitar ya solamente para después sacarlo y ser ordenado. Pero esas cajas en Java, esas variables, tienen un tipo de dato. Ese tipo de dato es, esos tipos de datos pueden ser enteros, ¿sí? Si recuerdan, en matemática nosotros teníamos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 1000, el 1 millón.
teníamos el -1, el -2, pero nunca teníamos 1. Bueno, sí, pero 1.1. A ese conjunto de que no tenían coma, nosotros lo llamábamos enteros, ¿sí? Y acá en Java se llaman int, por decirle en inglés, pero se llama int, ¿sí? A ese conjunto, ¿bien? Entonces, cuando nosotros nos digan nuestro problema nos diga una edad, la edad nunca podría ser, en ese análisis, nunca podría ser decimal, sino sería entera. Yo tengo 40 años, yo tengo 30 años, tengo 20 años, tengo 1 año, tengo 2 años. Nunca van a decir yo tengo 5,2 años, no, ¿sí? De alguna forma se podría decir, pero es buscársela, no. Lo más fácil es por años, ¿sí? De últimos meses, pero nosotros cuando vamos a decir la edad, decimos que tengo 30 años. No digo tengo 30 años y 5 meses, no, decimos 30 años. Entonces, a eso se refiere nuestra variable entera. En Java es todos los enteros, el conjunto de los enteros. Después teníamos, ya vienen los decimales, los reales, ¿sí? Y esa era nuestra variable W. Después teníamos el char, que eran letras, ¿sí? Cualquiera del abecedario es un char, ¿bien? Y después teníamos la otra variable, era que se sumó la vez pasada, eran los strings, ¿sí? Los tipos cadena, que podían hacer una frase, ¿sí? Un texto, un párrafo. Bien, en sí, eso hay que tener en cuenta. Y entonces llegamos a ver todo este análisis y llegamos al cuarto paso, el que nos interesa a nosotros, por lo menos de ahora acá en adelante, que es la codificación, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que deberíamos hacer es ¿qué usábamos para ingresar en Java? ¿Sí? Si ustedes recordamos, usábamos algo que se llamaba escáner, ¿sí? Vamos a voy a abrir el Eclipse. Bueno, voy a abrir el Eclipse. Entonces, para los que se sumaron hace poco, lo que vamos a hacer es analizar si el problema está bien definido y hacer un análisis de datos de entrada y datos de salida, ¿sí? Nuestros posibles datos de entrada y nuestros posibles datos de salida. Y luego vamos a hacer un pequeño, si quieren, ustedes más o menos lo escriben o lo piensan, ¿sí? Esto ya lo pueden pensar en sus cabezas o ir diseñándolo al algoritmo Eclipse o al lenguaje Java, no Eclipse. Bueno, esto es para... Ayer fuimos de más a menos ayer, hoy también. No vamos a avanzar mucho en lo que es... bueno, después me consultan esto. Se quedan, para la gente que tiene problema de Eclipse, se quedan y vemos también para terminar de crear un proyecto. Bueno, a mí directamente acá ya me sale Java Project. Yo voy a colocar acá 5.4. Bien. Voy a crear un proyecto para luego subirlo. Y acá voy a crear una clase. Y vamos a ir viendo. Bien. Voy a colocar este pure static void. Bien. Entonces, algo para descargar acá. Entonces, lo que vamos a tener es, si recuerdan, una estructura de un programa. Bien. Lo importante, esa vez capaz que me preguntaron qué era
estas cosas. Seguro más adelante la vamos a ver, que es una clase que es public, ¿sí? Lo que teníamos que tener en cuenta es esto, el identificador, cuando usted pone el nombre a su clase. Recuerden que hay que ponerla, la primera con mayúscula y después sigue la clase. Bien. Después es importante tener en cuenta las llaves, ¿sí? Si esta abre acá, debería tener una llave de cierre. Ve que el compilador me la marca acá con cuadradito, así me dice acá está el cierre de esta llave. Entonces, al crear esta clase, vamos a tener un método que es el main. Igual esto ya lo vamos a ir viendo. Seguro la próxima clase. Tenemos el main. El main es nuestro método principal para poder mostrar o probar nuestro código, nuestro programa, ¿no? Entonces, dentro de nuestro método main, nosotros acá tenemos otras dos llaves que cierran nuestro método main. Vamos a colocar todo nuestro código que queremos probar, ¿sí? Nuestro código. En este caso, vamos a hacer esto, ¿sí? Vamos a ingresar el nombre, ingresar la edad, asignar a una variable saludo y mostrar el saludo. Rapidito, porque esto hemos hecho en la clase pasada, pero bueno, no lo hicimos con escáner, sino asignamos variables. Entonces, si yo coloco escáner y aprieto control espacio, me aparecen unos elementos o algo. Nosotros podemos apretar y si no importa directamente o si no autocompleta el paquete de Java útil escáner. Recuerden que yo venía acá y colocaba el import y le decía java.util. Bueno, es más fácil, ¿sí? Escribimos la palabra escáner con S mayúscula y a ver, voy a abrir el teclado. Bien. Y voy a apretar, ¿sí? Me paro acá, voy a apretar control espacio y se abre esta ventanita, ¿sí? Los dos juntos, ¿no? A la misma vez. Y después ya aprieto enter y se autocompleta. Ya no tengo que escribir, ¿sí? Ya no tengo que escribir el import Java útil, capaz que se me olvida, ¿sí? Entonces ya sabemos, si escribimos la palabra escáner y apretamos control espacio, podemos autocompletar el import de la librería. Acá el escáner, el identificador se puede llamar CSC de escáner, entrada, teclado, ¿sí? Para identificar que viene del teclado, que viene de que es una entrada. Bien, yo le coloco entrada. Vamos a colocar que es igual a new. Esto ya estamos cerca de ver que es new, la palabra new. Pero por ahora la colocamos, ¿sí? New scanner. Perfecto. Bien. System.in. Bien. Entonces, tenemos el escáner. Vamos a ver que pase el señor. Así no se
¿Pasó el señor? Entonces, estábamos con la entrada. Entonces, para poder recibir información del exterior, que el usuario nos dé información, habíamos dicho que íbamos a usar escáner, ¿sí? Bien, entonces yo creo se dice yo voy a crear un objeto, se dice instancia, es una instancia, pero eso lo vamos a ver después. Yo voy a crear un objeto escáner, un tipo de dato escáner, ¿sí? Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Para que de su método yo pueda ingresar o tomar valores del exterior. Bien, entonces yo acá voy a colocar, teníamos el nombre, ¿no? String cadena igual, perdón, no le vamos a colocar cadena, nombre lo vamos a colocar, ¿sí? Y acá es next. Ah, bien, era entrada, punto. Bien, entonces, a ver, voy a sacar esto. Bien, entonces, declaro una variable de tipo string nombre, ¿sí? Y mi entrada, de entrada, que está acá el objeto escáner, me va a ayudar a tomar el valor que me va a ingresar. ¿Con qué? Con un método nextLine. Bien. Con esto, yo ya ingresé una línea por teclado, le ingresé una frase, le dije, o le ingresé directamente el nombre. ¿Qué pasaría si yo acá coloco un char? ¿Sí? Se enoja. Bien. ¿Por qué? Porque acá ingresa varios caracteres. Bien. Y acá él está esperando un solo carácter. Bien. Bueno, continuemos. Me olvidé algunas acá porque deberíamos mostrarle al usuario qué le estoy pidiendo, ¿sí? Recuerden, si yo hago CISO, control espacio, ya no tengo que escribir system.out.println, se me autocompleta. El compilador lo autocompleta, ¿sí? ¿Cómo sería ese comando, profe? CISO, control ¿Qué sería espacio. esa tecla? Ahora lo hacemos ver, ¿sí? Solamente Gracias, profe. ¿sí? Solamente vamos a escribir CISO y vamos a ir al teclado y apretar control espacio. Y ya se autocompleta de alguna forma, el compilador ya entiende y autocompleta todo eso. ¿Bien? Muchas gracias, profe. Perfecto. Entonces, así para esas cosas, porque siempre estamos escribiendo system.out.println, ¿no? Entonces, recuerden la palabra CISO y control espacio. Y acá le digo ingresa su nombre. Bien. Voy a copiar esto porque entonces esta partecita en Java sería esto, ingresar nombre, ¿sí? Ya sé que acá es una línea, pero bueno, entonces para la codificación, cuando tengamos que ingresar datos, lo que vamos a hacer es esto. Bien. Acá voy a borrar esto. Perfecto. Entonces, podemos instanciar varios objetos escáner. Sí. No es lo conveniente, pero
si ustedes desean hacerlo así y acá cambiar entrada 2, está bien. Que nosotros instanciamos o creamos, perdón, creamos un objeto escáner ya es suficiente. Si ustedes quieren crear por cada entrada que hace el usuario, háganlo si se guían. Después ya avancen y ya háganlo con un objeto, uno solo. Creen uno solo, con un solo escáner. Bien. Entonces yo voy a sacar este y acá le voy a pedir ingresa tu edad. Y acá recuerdan que yo dije que mi edad iba a ser int. Bien. No va a ser doble. Y voy a llamar a entrada de vuelta. Profe, una pregunta. ¿Sí? Entrada vendría a ser el objeto, ¿que no? Sí. ¿Sí? Algo así parecido a un tipo de dato. Exactamente. Bien. A ver. Me Sería, gustaría entender un poco más el concepto de objeto. lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, qué es un objeto, porque yo hablo de objeto. En sí, por ahora, el tipo de dato sería el escáner, de alguna forma como venimos trabajando. Vieron que acá tienen el screen y casi son parecidos, digamos, están formados de la misma forma, digamos, ¿ve? Tienen la S, tienen una S con mayúscula y después toda con minúscula. Bien, entonces esto nos lleva a esto, ¿sí? Acá, ¿sí? Que es una clase. Bien, más adelante vamos a ver qué es una clase, qué es un objeto, ¿sí? Por ahora, estos son tipos de datos. Entrada, hace rato te dije que sí era un tipo de datos, si no, es el identificador, ¿sí? De nuestro objeto, el nombre que yo, con lo que yo, yo acá creé un objeto y este va a ser el nombre, ¿sí? Es como Sí. yo creo una persona y le digo, mira, resolver este problema, algo así, o un robot. Bien, entonces vos creaste un robot acá y tenés métodos, ¿sí? O funciones que le vas a dar a él. Entonces yo cuando aprieto un punto acá, aparecen estas cositas que están entre paréntesis y esos son métodos. Bien, entonces cuando yo creo un objeto o creo una variable por decirlo, en realidad le digamos objeto, ¿sí? Yo creo este objeto, escáner, voy a tener métodos o comportamiento de ese objeto. Y uno de estos comportamientos es un next int. Bien, ese objeto nos va a ayudar a leer una entrada por teclado que es un entero. Lo vamos a ver, todo esto vamos a reforzar más adelante. Van a ver que ya estamos cerca. La teoría de hoy deberíamos ver métodos, pero estamos cerca, ¿sí? Lo vamos a hacer. Entonces, entrada solo podría ser usado dentro de la clase consulta, ¿no? Bien, sí, acá, bien. Ya lo vamos a ver, eso, también. Gracias, profe. Sí, ya Sí, que trato vamos de a, relacionar con otro lenguaje. perfecto, ¿sí? Entonces, está bueno lo que dice su compañera acá. Entrada solamente lo vamos a poder usar dentro de este método, ¿no? ¿Sí? Dentro del main.
No es que yo vengo acá afuera y lo puedo usar. Pero bueno, eso viene en la teoría. Entonces, ingresamos tu edad, lo lee, ingresa tu edad, lo lee y deberíamos, yo coloqué acá, yo quería que vean esto, que después asignar, ¿sí? El siguiente paso es asignar a una variable nombre. Este tipo va a ser un tipo string. Voy a colocar saludo igual, entre comillas, mi nombre es, si recuerdan, el operando más nombre más mi edad es más edad. Yo todo esto lo hacía dentro del system o openLN, ¿sí? Acá lo hice, me creé una variable saludo y le digo, bueno, voy escribiendo la frase y lo voy concatenando o uniendo, ¿sí? A mis variables. Veamos qué nos dice. Acá debería mostrar saludo. Bien. Veamos si ya avanzamos directamente a un ejercicio más. ¿Sí? Ingresa tu nombre. Guillermo. Bien. Tu edad. 30. Bien. Falta un espacio acá. Pero mi nombre es Guillermo. Mi edad es 30. Bien. Entonces, yo quería hacer hincapié acá con esto, objeto escáner. Bien. Porque es lo que nos va a ayudar a resolver todo nuestro ejercicio, ya terminar el práctico. Vamos un poquito atrasados, seguro vamos a recuperarnos, no se haga un problema eso, pero terminar de resolver nuestro práctico. Entonces, con este objeto escáner nos va a ayudar a ingresar listas, ¿sí? Habíamos visto un ejercicio la vez pasada, pero bueno, fue muy rápido. Pero acá tenemos este objeto escáner. Bien. Prueben y después me dicen de ingresar primero la edad y después el nombre. Bien. Tarea para ustedes, ingresar primero la edad y luego el nombre. Bien, entonces, lo que deberían hacer es algo así. ¿Sí? Ingresen primero la edad y luego el nombre. Y me consultan si hay algún error o algo. Bien, entonces, estas 2 semanas lo que vimos o tratamos de ver es ver, capaz que yo no hice tanto hincapié en esto, de analizar nuestros ejercicios. Fui directamente a la codificación, ¿sí? No me paré en estos detalles, porque bueno, uno piensa y directamente va a programar. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es el ejercicio. Definir, leer bien el ejercicio, definir, si no nos faltan datos, analizar datos de entrada y salida, y de alguna forma con nuestras palabras, escribir, voy a ingresar esto. Pasemos unos ejercicios más difíciles, por ejemplo, últimos. Declarar 2 variables de tipo entero, asignar un valor y mostrarla por pantalla. Fácil, ¿no? Háganlo con el escáner. Deberían ser los datos de entrada, serían 2 variables de tipo entero. Me dice asignar un valor, como nosotros lo hicimos acá. Bien. Esta pueden obviarlo. Vamos a hacer así. Declarar o ingresar. Esto lo voy a subir para que ustedes lo tengan y practiquen. Ingresar 2 variables de tipo entero y mostrarla por pantalla. Entonces tenemos de dato de entrada 2 variables de tipo entero. Bien, acá vamos a colocar
dato de entrada, número 1, dato y número 2. Y la salida va a ser, usted ingresó número 1, usted ingresó número 2. ¿Sí? Eso sería nuestro dato de salida y nuestro dato de entrada. Y el proceso sería, bueno, el usuario va a ingresar una variable de tipo entero, llamada número 1, el usuario va a ingresar otra variable de tipo entero llamada número 2 y la muestro por pantalla. Bien, tarea para ustedes, se lo dejo, no está difícil, para que practiquen. Y empezamos ya, acá se empieza a complicar un poco. Vamos a hacer en otra hoja, a ver. Bien. Bueno, este lo voy a dejar arriba. Empezamos con este. Bien. Entonces, para poder empezar, vamos a hacer el primer paso, que es, dado un número natural K, generar y mostrar todos los números enteros pares comprendidos en el intervalo menos KK. Considerar que K es mayor que 1. Bien. La definición de nuestro problema está bien, podemos decir. Bien, se entiende lo que tenemos que hacer. Pasemos al paso 2 y analicemos los datos de entrada. Bien, dado un número K nada más me dice, ¿sí? Entonces, dato de entrada, dos puntos, un número natural K. ¿Sí? Lo peor no dice natural. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta esas cosas. Después vamos a tener datos de salida. Me olvidé unas cosas, ahora lo vemos. Generar y mostrar todos los números enteros pares comprendidos en el intervalo K menos KK. Entonces tenemos acá, yo voy a colocar entre corchetes. Si tenemos un ejemplo K igual vamos a colocar igual a 2, este en modo de ejemplo, acá va a mostrar todos los números pares entre, acá voy a colocar entre menos K y K. Bien, es como, esto voy a sacar. Bueno, esto va a ser nuestro dato de entrada y salida. Bien, voy a colocar acá algo que se llama caso de prueba. ¿Sí? Los casos de prueba son ejemplos, algo que nosotros pensamos que no va a ingresar el usuario y qué salida tenemos que mostrarle. Bien, entonces el usuario me va a ingresar K igual a 2 y yo debería mostrarle los números comprendidos entre menos 2, 2. Bien, todos los números pares comprendidos entre 2 y menos 2. Me dice comprendidos. Considero que debe tomar el menos 2 y 2. A ver. Sí, consideremos tomar el menos 2. Entonces, lo que yo debería mostrar es el 2, perdón, el menos 2, el 0, ¿sí? Y el 2. Bien, deberíamos mostrar eso. Bien, este va a ser la salida resultante. Sería menos 2, 0, 2.
pueden pensar otro caso. Prueben con K igual a 10 y tienen que mostrar todos los números comprendidos entre menos 10, 10 y la salida resultante sería, bueno, si consideramos el menos 10, el menos 8, el menos 6, el menos 4, ya le coloco las comas, menos 2, ¿sí? Y así viendo hasta llegar a 10. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Bien. A ver, yo coloqué de esta manera. Se puede hacer, digamos, una forma que recién se me ocurrió, pero poner que este va a ser K igual a 2 y muestro el intervalo y no estoy asignando acá, ¿no? Voy a colocar 2 puntos, ¿bien? Porque no estoy asignando nada. Es algo que bueno, pensé en el momento, pero es algo acá, en los casos de prueba yo lo manejo, yo o ustedes, digamos, cuando hacen su caso de prueba, esto va a ser la salida resultante, pensar, ¿bien? Entonces ya tenemos más o menos una idea a qué quiere hacer nuestro problema. Entonces, ¿podemos hacer o no el pseudocódigo? Sí, vamos acá a ingresar, acá, después acá, ya aparece algo que son los bucles, ¿sí? Esto es de barra a barra, es un comentario. Y vamos a recorrer for, y vamos a hacer el bucle. Bien, piénsenlo, escríbanlo con sus palabras al proceso del problema, de cómo resolver el problema, ¿sí? Pasemos al código Java, bien, pero acá ya tenemos una idea de lo que tenemos que hacer, bien. La vez pasada, la clase pasada, bueno, hicimos hincapié también a ver unos repasos. Yo voy a comentar todo esto. Hicimos repasos. Y bueno, hoy ya deberíamos tratar de sacarnos todas las dudas. Pero bueno, dejé de lado algo que es muy importante, que se llama bucles o ciclos. Los bucles y los ciclos son muy importantes, siempre lo vamos a usar, así como usábamos el if, que es un componente fuerte, siempre lo vamos a usar. Entonces, en este camino vamos a tener el componente de entrada, por lo menos hasta el parcial, el de salida, componente de salida, y después ya viene el if, componente de condición, podemos colocarle condicional. ¿Eso es lo que nos falta ver aún o eso es lo que ya vimos, profe? Y ya lo que ya vimos, ¿no? A ver, for y while. ¿Sí? Estos ya lo vimos. Ya vimos el componente de salida, fácil. Si lo reconocemos, cuál es el que nos muestra un mensaje o el que nos muestra por consola un mensaje o algo, una frase. Ya lo sabemos, ¿sí? El System Open ¿sí? Siempre vamos a tener la salida al exterior con el system.openLN, ¿sí? Y el de entrada, bueno, como le dije, el escáner. Bien, el de entrada va a ser el escáner.
Voy a colocar el escáner para ingresar información. Acá. Y el if. Nosotros la vez pasada hicimos un ejercicio en el cual nos preguntaban, teníamos 3 números y nos preguntaban, que lo mostremos ascendentemente. Entonces lo que hacía yo era buscar primero el menor, después buscar el mayor, y después con una formulita ya sacábamos el medio y mostrábamos, ¿sí? Entonces acá el if es muy importante porque yo voy a tener condiciones, o me va a permitir, si pasa esto, voy a hacer tal cosa. Si no pasa eso, puedo hacer o no tal cosa, digamos, ¿sí? Bien. Recuerden ese if. Y ahora se suma, no lo habíamos visto bien, se suma nuestro el ciclo, componente o bucles. Ya son bucles. ¿Sí? For y while. Bien. El for es, habíamos visto algo. El for es, escribimos la palabra for, paréntesis y llaves. Recuerden las llaves, ¿sí? Y van a colocar acá, teníamos el inicializador. Después teníamos una condición de corte. Y luego teníamos un incremento o decremento, también puede ser. Incremento, decremento. ¿Sí? Podríamos tener todas estas cosas acá dentro, este for. ¿Sí? Ahora lo vamos a ir viendo. Bien, entonces hay que recordar esto. ¿Sí? Vamos a colocar int igual, perdón, int i igual a 0, punto y coma, y menor que 5 para mostrar. Voy a mostrar solamente cómo funciona el for. Bien, acá voy a hacer CISO y acá voy a mostrar i. Bien, entonces tengo mi inicio va a empezar en 0 y tiene un corte cuando i es menor a 5. Entonces va a llegar entonces va a preguntar de alguna manera ahí el for va a preguntar, va a decir i es menor que 5, sí, y va ahí. I es menor que 5, sí. Y cuando ya llegue a 5, 5 es menor que 5, no. Entonces ya sale de ese ciclo internamente. A ver, mostremos. Bien, ves que muestra el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, y ya no el 5, porque llega hasta 5. Si yo pondría acá, podrías poner el operador relacional, si se acuerdan, menor, igual, podemos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero, profe, yo quiero que empiece desde 1. Perfecto, cambiamos el inicio, que empiece desde 1. Bien. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esto lo que nos va a servir es para repetir cosas. ¿Sí? Vamos a repetir código. Bien, nos va a servir para repetir código. En este caso, los bucles o ciclos se usan bastante se usa bastante con las listas, ¿sí? Nosotros tenemos unas listas, nos vamos y tenemos que ingresar al usuario. El usuario empieza a ingresar los datos de la lista y deberíamos hacer algo, por ejemplo, sacar el promedio, ¿sí? Entonces tenemos que sumar todo eso, ¿sí? Si no,
deberíamos hacer, decirle al usuario, ingresame el tamaño de la lista. Sí, toma, son 5. Ah, listo. Bueno, entonces teníamos que hacer, ingresame el elemento 1. Entonces teníamos que colocar uno de estos, un system, un escáner, ¿sí? Y después de vuelta hacer otro escáner para el elemento 2, y de vuelta hacer otro escáner para el elemento 3, y de vuelta hacer otro escáner para el elemento 4, ¿sí? Entonces lo que nos va a usar esto es que acá, con una porción de código, vamos a poder hacer ese ingreso, ¿sí? Va a ingresar directamente, va a pedir. Bien. El while lo vamos a usar bastante también, mayormente capaz en una búsqueda o algo, pero en sí el while, estos dos siempre se usan. Entonces el while, yo voy a declarar acá i j igual a 0, para dar un ejemplo nada más. Y acá voy a colocar j es menor que 5. Y acá voy a colocar siso j. Pero acá j es más le coloquemos. ¿Sí? Punto y coma. Y vemos. Entonces, el while trabaja de otra forma. Ve que acá nosotros es algo parecido a lo que yo tengo acá, pero acá hay que declarar más variables, es más rebuscado. Mayormente, ¿sí? Y me muestra 0, 1, 2, 3, 4. Bien, podemos colocar el igual. Bien. Entonces, el while va a cortar según la condición esta. Nosotros acá vamos a tener una condición, ¿sí? Sería algo como el if. Ahí esa condición que tiene el if, pero bueno, acá es repetitivo. Por ejemplo, muchas veces vamos a tener una bandera para el corte, ¿sí? Si bandera es igual a 0, y en algún momento acá bandera va a ser 0 y se va a cortar el ciclo while, ¿sí? Bandera. Bueno, a modo de explicación nada más esto. Seguro hay algún ejercicio con while, ya lo vamos a ver. Mayormente también se lo usa cuando no conocemos el tamaño de la lista, ¿sí? No conocemos el tamaño de la lista. Si conocemos el tamaño, bueno, sí, sabemos. Bueno, vamos a resolver directamente ya el ejercicio. Habíamos dicho que íbamos a ingresar un número K como dato de entrada, y de alguna forma deberíamos hacer este intervalo y mostrar una salida. Y debería, si yo ingreso el 2, debería mostrarme esta salida. Bien. Entonces, vamos. Voy a, para no estar viendo de vuelta, voy a copiar eso y voy a copiar esto. Bien. Ingresa K número natural. O vamos a escribirle directamente un número natural. Acá le vamos a llamar K minúscula. Bien. Entonces, yo de alguna forma voy a hacer ese intervalo. Y se me ocurre a ver, que K voy a tener int y igual, habíamos dicho menos K, ¿sí? Punto y coma. A ver, punto y coma. Y que vaya y menor o igual acá. Punto y coma. Y
más. Perfecto. Me ocurrió así. ¿Sí? Hacer un ciclo for que empiece desde menos K, y vaya hasta acá. ¿Sí? Que vaya hasta acá. Bien. Entonces lo que va a hacer esto es darme todos los números comprendidos entre ese intervalo o entre ese. ¿Sí? Como bien. A ver, mostremos si no da. Si es así. ¿Sí? Siempre verifiquen, prueben. Bien, vamos a colocar el 2. Me muestra el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. ¿Sí? Podemos hacerlo de otra forma, menos complicada, sí, o capaz no tan. Y sí, podríamos hacer otro ciclo for que me muestre primero lo negativo, después los positivos, guardar y mostrar. Pero bueno, con un ciclo for se soluciona. Y acá deberíamos ya directamente lo que viene, ¿no? Ya sabíamos el if. Este if. ¿Sí? ¿Y qué va a evaluar este if? Si mi número, en este caso, este número menos 2, que es i, si este i por ciento 2 es igual a 0. Bien. Bien. Entonces, yo lo divido, pregunto si recuerdan este por ciento era el resto. Y este igual, me preguntaba si era igual a 0. Operadores relacionales, operador aritmético, de alguna forma, no lo tenemos en la vida real, pero es de alguna forma el resto de la división, ¿no? Y acá vamos a mostrar, voy a escribir CISO de vuelta y me trae el system out in ln y voy a mostrar i. Y ya terminaría nuestro problema. Bien. A ver, veamos si es así. Ingreso 2. Me muestra el menos 2, el 0 y el 1. Podemos usar, como dijo el compañero acá, print y la coma. Perdón, bueno, print más la coma. Va a colocar una coma adelante, habría que ver, digamos, el primer caso. Bien, menos 2. Ah, no, está bien. Menos 2, 0, 2. Bueno, coloco una coma al último, esa coma hay que tener cuidado. Pero en sí es el resultado que nosotros queríamos tener, ¿no? Menos 2, 0, 2. ¿Sí? El print y el print ln, el print me muestras toda una sola línea, el print ln me lo muestras saltando uno, después salta el otro, después salta el otro. Me preguntarán por qué no hay else, porque no me pidió si fueran impares, que muestre si son impares, solamente me preguntó por qué son pares. Pero en sí, ¿es eso el ejercicio? Si ustedes lo piensan de alguna otra forma, está bien. Y llegan a mostrar así el intervalo, está bien, ¿no? Pero bueno, acá ya aparecieron estos for a ayudar. Pero bueno, mayormente lo vamos a usar para recorrer listas, para la entrada de listas, por ahora, ¿sí? Para verificar datos, siempre se lo usan en listas, ¿bien? Es lo que teníamos que ver ahora.
A ver, no sé si quedó más claro, pero más claro, es una pregunta, ¿no? Pero en sí lo que deberíamos hacer es analizar datos de entrada, datos de salida y hagamos un caso de prueba, a ver, y hasta que nosotros entendamos el problema y recién vamos a codificar. Bien. No sé, algún ejercicio ayer estuvo, había un ejercicio, estuvo más complicado, es el último, a ver, porque más arriba teníamos esto. Dado un número natural n, determinar si es primo. Bien. Entonces había que determinar si es primo y a uno de los compañeros tuvo la sugerencia de decir, mira, en el ejercicio 15 ya determinamos si es primo, ¿sí? Y entonces en el 19 podemos reutilizar ese código. Bien. Entonces, de alguna forma yo le dije sí. ¿Sí? Se puede reutilizar ese código, modificando algunas cositas, logramos unir, digamos, pero se complica mucho, se complica bastante cuando tenés mucho código. Entonces, viene algo que se llama métodos. Hay una frase en programación que se llama programación, divides y vencerás. ¿Sí? Entonces, es a lo que íbamos hoy. Tendríamos que ver lo que es métodos. ¿Sí? Al final están. Entonces, esa frase lo que va a hacer es permitirnos crear métodos, por ejemplo, para encontrar un primo y luego llamar ese método directamente, es decir, preguntar, ¿es primo? Sí, con un ciclo for vamos colocando el método. Ese es lo que estábamos haciendo acá con entrada. Bien. Yo quiero saber cómo están con el práctico, así avanzamos, no avanzamos, porque se van a sumar, ahora ya se suma ArrayList, se suma matrices y aparece este tema de métodos. ¿Sí? Así no avanzo y vemos otro ejercicio con bucles. Dígame. Profesor, yo hasta el ejercicio 15 sí lo había hecho. Hasta Perfecto. ese de números primos, pero después los siguientes no. Bien. Entonces, veamos alguno, a ver, y si podemos resolvemos todo. ¿Sí? Veamos el 16. Bueno, veamos el 16. Dado un número natural en n, mostrar sus dígitos individualmente. Perfecto. Vamos a ver acá. Recuerden, yo voy a colocar esto. Ejercicio 13 creo que era. Y acá voy a colocar esto. Bueno, veamos. Veamos, voy a comentar. Recuerden, bueno. Bien. Entonces,
capaz que acá no hice hincapié de vuelta para los comentarios en bloque, usábamos barra, asterisco, asterisco, barra, y para comentarios en línea, barra, barra. Bien, eso hay que tener en cuenta. Lo que hace eso es que yo cuando de ejecutar, el compilador no entiende nada de esto, ¿sí? Bien. Vamos a ver, dado un número natural, n, es algo parecido a esto. Vamos a usar de vuelta escáner. Acá un número natural ya no se llama K, se llama n. Mostrar su dígito individual. Entonces tenemos el escáner, creamos nuestro escáner, le mostramos un cartel al usuario. Esto puede ser println, puede ser print. Y tenemos, lo leemos, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos la primera partecita, ya tenemos nuestro número n ingresado por el usuario. Perfecto. Entonces, ya tenemos nuestro n. Mostrar su dígito individualmente. A ver, estoy pensando si uso un ciclo for o un ciclo while, ¿sí? Hasta cuándo yo voy a mostrar los dígitos. Bien. Entonces, no sé. ¿Qué dicen ustedes? ¿Un while o un for? Díganme. ¿Un for? Un for. ¿Y cómo tenías pensado usar el for? ¿Cómo los pensaría? ¿Vos dirías for de No, profe, yo primero tenía pensado utilizar lo que es un vector y ahí lo íbamos poniendo en cada una de las casillas, íbamos poniendo los dígitos y de ahí lo iba mostrando. Bien. Pero bueno, todavía no lo vi esa parte. Claro, no, como no vimos listas, también a mí me dijeron, no vimos listas. Así que esos ejercicios se resuelven sin listas. Entonces, lo que voy a hacer, van a ver una idea, es, voy a guardar la variable, voy a llamarla auxiliar, n igual a n, ¿sí? Y voy a colocar acá while, ¿sí? Auxiliar mayor a 0. Ay, SO, mayor a 0. Bien. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Sí? ¿Por qué voy a hacer esto? Lo que voy a hacer es ir sacando los dígitos de mi auxiliar, que es n. Bien. Entonces, para sacar el dígito, nosotros lo que hacíamos era dividir por 10. Bien. Si ustedes dividen por 10, por ejemplo, tenemos sí, nosotros tendríamos el 25, por ejemplo, dividido 10, el resto sería, el cociente sería 2 y nuestro resto sería 5. Entonces tendríamos que tomar ese resto, 5. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, acá voy a colocar dígito, int, dígito igual a auxiliar por 110. Entonces eso me va a traer el resto. En este caso, si es 25, nos traerá el 5. Pero, bueno, ya tenemos ya solucionamos una cosa. Ya solucionamos una cosa. Dígito, 2 puntos, más dígito. Bien, ya solucionamos unas cosas. Ya le estoy mostrando el dígito. Ahora, mi auxiliar
se debería actualizar de alguna forma, ¿sí? O mi número se debería actualizar, porque si yo voy sacando el dígito por 110, siempre me va a mostrar 5. Bien, entonces, de alguna forma acá, yo voy a decir que auxiliar, entonces acá vamos, bueno, auxiliar va a ser igual a auxiliar 10. Bien. Entonces, si tenemos el 25, va a mostrar el 5, va a dividir, mi cociente es 2, entonces mi auxiliar debería valer ahora 2. Y va a preguntar si es mayor que 0. ¿Es mayor que 0? Va a decir que no. Perdón, ¿es mayor que 0? Va a decir que sí. Y va a entrar y va a sacar el dígito. Y 2 dividido 10 es de 0 al cociente y tenemos nuestro resto 2 y mostramos el dígito. Y después va a ir auxiliar igual de auxiliar. Y va a decir que es auxiliar es 0. Bien, entonces va a preguntar si 0 es mayor que 0. Y no. ¿Sí? Veamos, si no me creen, veamos si funciona. Veamos. Entonces voy a colocar vamos a colocar el 1040, así, 1457. Bien. Entonces fue mostrando dígito 7, el 5, el 4 y el 1. Bien, y no me mostró 0. Bien. A ver. Esto se me ocurrió, digamos, algo pensando. Pero bueno, su compañero lo que decía era ir desglosándolos al número, obteniendo el dígito y guardándolo en un vector y después mostrarlo en ese vector. Bien. A ver, acá, mostrar dígitos de un número Java, Google. Bien. Perfecto. A ver si de alguna forma acá muestra, de alguna forma, bueno, un poco más avanzado, habría que buscar algo. Si no lo entienden, van y buscan. ¿Sí? Googlean. No hay problema. Es bien. Mira, ya. Y lo va haciendo con operaciones matemáticas. Espectacular. Bien. Acá está lo que más o menos. Bien. Entonces, no tengan miedo de googlear. Si tienen que googlear el ejercicio, googleenlo. Si no pueden resolverlo de esa forma, profesor, si no pueden hacerlo de eso, consulta. La idea es, se hace siempre en el trabajo, todo. Googleamos, investigamos, al compañero hace esto y así. Entonces todo es un equipo y la forma es aprender a trabajar en equipo. ¿Sí? Primero nosotros tenemos que investigar, después preguntamos al compañero, ¿vos te pasó esto? Sí, mira, hace esto, si no funciona, de vuelta googleamos, si se avanzó, googleamos de vuelta y así, hasta solucionar el problema. Pero bueno, hay muchas cosas. Bueno, ese estaba bueno. Obtener total dígitos. Bueno, después ustedes esto lo van a guardar. Ya lo tienen. Este es, lo vamos a colocar componente de dígitos. Seguro capaz en el examen le tomen algo parecido, pero más rebuscadito ahí. Entonces, pero ustedes ya saben. ¿Sí? Este es para mostrar dígitos. ¿Sí? Capaz que no le pidan mostrar, sino le digan
armarme el Capicúa, ¿sí? Entonces ustedes acá deberían ir a un string y mostrándole, podríamos usar string acá también, ¿no? Pero bueno, está bueno, desafío. ¿Sí? Podrían ir concatenando todos los dígitos y preguntar si son iguales, digamos. Creo que acá lo hacen. A ver. Dado una lista de números naturales, mostrar aquello que tenga una cantidad par de dígitos pares. Dado un número natural K, determinar si es Capicúa. Bien, de acá le da un ejemplo. Yo me salté esta parte en esa, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver acá, vamos a hacer, ¿cuál era que hicimos? Bien. Entonces, acá, dado un número natural n, mostrar sus dígitos individuales. Entonces teníamos datos de entrada, un número n y datos de salida, dos puntos, mostrar sus dígitos. Bien, entonces un caso de prueba, voy a colocar n igual a 546, ¿sí? 546. Entonces, como salida resultante, deberíamos mostrar, deberíamos ver el orden, ¿no? Deberíamos mostrar 6, 4 y 5. Bien, en este caso creo que muestra así. Nuestro programa Java empieza del dígito menos significante hasta el otro, hasta el último, hasta el primero. Bien, empieza con el 7, 5, 4, 1. Bien, habría que ver si podemos hacer de la otra forma. Bien, mostrar primero el 5, 4, 6. Tareas para ustedes. Prueben. Bien. Entonces, esta parte me la salté. Disculpen. Pero en sí es, voy para esto, es hacer eso. Identificar datos de entrada, poner un caso de prueba. ¿Sí? Algo que yo pienso que debería ser la salida. ¿Sí? Y después el proceso ya lo van a hacer acá. ¿Sí? El proceso saldrá mal y ustedes dirán la salida, pero la salida no me da igual. Y bueno, hay algo en el proceso que estuvo un poco mal. Pero en sí es, veamos si quieren otros. Podemos hacer con cadena esto. Leer, a ver. Pero bueno, ahí no vimos eso, o ese hoy estaba leyendo el libro. Y acá en el libro nos dice tratamientos de cadenas, ¿sí? Y es algo importante, ve, acá tienen matrices, eso es lo que tendríamos que ver hoy. Entonces, acá dice tratamiento de cadenas de caracteres. Entonces les da, de alguna forma, le da unos métodos, ¿sí? Unos métodos para poder acceder a la cadena B. Acá le da el char add. Digamos, yo tengo mi cadena S.char add y dice 0. Lo que va a hacer es traer la primera letrita. Entonces acá podríamos traer, si nosotros ingresamos un char, ya no trabajamos con enteros, podemos traer el 5 y ir mostrando. ¿Sí? Acá sí lo que dijo su compañero, porque los strings de alguna forma sería una lista, ¿no? Podría trabajar con string. Pero bueno, tienen las dos formas. Acá sus cadenas
Bueno, a ver, veamos. Veamos, a ver, me gustó la idea. Este es con enteros. Esto va a ser, bueno, a ver si se lo dejo. Acá n. No va a ser next line, next int, sino next line. Voy a comentar esto. Está de fiesta el vecino. Bueno, acá vamos a colocar string. Entonces, yo al usuario le voy a pedir que ingrese un número natural, pero internamente a mí, yo como programador digo, no, capaz que hay mucho problema hacer esto, digamos, no se me ocurrió hacer esto. Hacer un ciclo by, dividir por 10. Lo que voy a hacer es usar un string y viene acá el for. Y vas a decir int y igual a 0 punto. Bueno, a ver. No recuerdo cómo sacar el tamaño de las cadenas. A ver si acá lo dice. Mayormente siempre es len. En Java. Len. Ahí está. Punto len. Perfecto. Entonces, y menor a n punto len. Acá está, pues. Bien. Punto y coma y más. Entonces acá está el ciclo for. Lo único que yo tengo que hacer es un CISO y mostrar n punto charar y. Bien. Bueno, a ver, veamos. Voy a colocar 1, 2, 3, 4. Mostró 1, 2, 3, 4. Otra forma de solucionarlo, pero con otro tipo de datos, ¿sí? Entonces, capaz que el que no entiende mucha matemática, vengo acá, no, pero bien, aparece en algo que es muy fuerte, que son los streams, ¿sí? Vamos a manejar de acá en adelante mucho estas cosas. Stream, para ver el tema de después para el proyecto y todas esas cosas, lo vamos a hacer, lo vamos a usar. Pero ve, distintos caminos, mismo resultado. Bien. Ahora, acá va a depender también el contexto de su problema, ¿sí? Porque si después nos pide, che, pero sumame todo dame la suma total de todos sus dígitos. Yo cuando quiera sumar acá los dígitos, me va a ir concatenando, me va a ir mostrando el 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Sí. Entonces acá lo que pueden hacer también es mostrarlo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. También va a depender mucho de esas cosas. Bueno, veamos un poquito de teoría. Creo que es un poco... Veamos un poquito de teoría, avancemos un poquito. Cualquier duda me las consultan del práctico, porque todo esto se debería resolver con listas, pero no con lo que le voy a mostrar ahora, que es el array list o vectores, ¿no? Traten de pensarlo así, pero si lo resuelven con lista, también está perfecto, ¿no? Me lo muestran y lo vamos observando. Bueno, veamos un poquito de teoría. Bueno, hoy nos tocaba ver lo que es array o vectores, como dijo el compañero. Vamos a colocar presentación.
Vamos a ver un poquito, si no aburrimos. Entonces, lo que vamos a ver hoy, lo que nos tocaba ver es arreglos y vectores. Bien. Después vamos a ver método de ordenamiento, búsquedas. ¿Sí? Esos métodos de ordenamiento es así, componente. Entonces ustedes van a venir, le van a pedir decir, tengo estas listas, voy a traer el componente de la burbuja, lo pongo acá, ya me ordenó por burbuja. Voy a traer el componente en inserción, ya me ordenó por inserción. ¿Sí? La búsqueda secuencial, voy a traer el componente, ya lo tengo programado, ya lo traigo, lo reutilizo. ¿Sí? Esas cosas. Y bueno, empezamos con los arreglos. Y bueno, casi en todos los lenguajes nos proporcionan una manera de almacenar nuestras listas. Nosotros vamos al supermercado y hacemos una lista de todas las cosas que tenemos que comprar. Yo lo hago porque soy olvidadizo, pero lo hago. Entonces coloco todas las cosas que tengo que comprar, hago un chorizo de papel y voy y compro el supermercado, empiezo a colocar papa. ¿Sí? Entonces eso nosotros de alguna forma lo vamos a almacenar en algo que se llama lista. ¿Sí? Entonces acá lo que nos dice que nos permite almacenar muchos objetos. ¿Sí? Nos dice objeto. ¿Por qué nos dice objeto? Porque nosotros podemos almacenar cualquier cosa, digamos, en esa lista. Si acá nos dice elemento, bueno, en este caso, como recién estamos empezando, lo que vamos a hacer es almacenar un entero, una palabra, un char, en sí es eso, ¿sí? Y importante acá es que aparece esto, el índice, ¿sí? Es muy importante el índice, ¿sí? Entonces, a nosotros nos van a dar una lista desordenada de números y la deberíamos ordenar. Pero ¿cómo la ordenamos? Ir moviendo índices. Por ejemplo, si acá tengo el 2 y el 1, entonces yo tendría que mover el 1 al primer lugar. Entonces, el índice, yo para obtener el valor de ese elemento, de ese objeto, voy a colocar índice 2 y lo voy a mover al índice 1 y así. Bien. Entonces, estas cositas hay que tener en cuenta. Lo vamos a ver la próxima clase también. Tratar de retomar las cosas. Pero en sí, vayan leyendo un poco lo que es array acá. Bien. Entonces, lo array, como todo tipo de dato, viene algo, cómo tenemos que declararlo, ¿sí? Ya declarábamos un entero, declaramos un doble, declaramos un char, declaramos un tipo de variable, digamos, declaramos un string, ¿sí? Entonces viene otro más que se suma, que es el arrays. Bien, la declaración es el tipo o clase, que acá va a ser el tipo de dato, el corchete, identificador del array. ¿Sí? Si recuerdan, esto creo que era si alguien tiene memoria, la declarativa. ¿Sí? Esto es una sentencia declarativa. Y después podríamos tener, sí podemos tener también la sentencia de asignación, ¿no? Acá lo mismo. Tipo clase, el identificador y recién los corchetes. Bien, podemos colocar corchete acá o corchete acá. Entonces, por ejemplo, un array de números enteros se puede declarar de dos formas. El int, que se lo conocemos, nuestro tipo de datos, corchete, números, punto y coma. Si no, decimos int
nuestro identificador, el nombre de nuestro array, el nombre de nuestra lista. Corchete, corchete. Bien. Entonces, ya tenemos, se nos presentó el array, almacena objetos, almacena elementos, es una lista, nos enseñaron ya a declararla y bueno, viene acá aclara un poco el tipo de datos, que ya n, corchetes, notas y la asignación. Bien. New, int, n. Bien. Entonces, para poder crear una array, no voy a decir lista, porque lista es mayormente casi en Python, vamos a decir array. Cuando veamos lo array, lo que deberíamos hacer es esto, ¿sí? Entonces, esto ya sería una sentencia declarativa, no de asignación, que yo le digo que a mi array de enteros, instanciame o créame el mismo entero de tamaño 7, ¿sí? Cuando no tiene tamaño, toma el tamaño por default. Y para poder mostrar esos valores de nuestro array, yo voy a colocar no es el mismo que ¿sí? Este es otra cosa, este es otra cosa, para que tengan en cuenta después cuando ustedes vayan a leer. Notas, corchete 0, corchete, va a ser igual a 14. Entonces lo que está diciendo ahí es que yo tengo una lista de tamaño 7, ¿sí? Que en la primera posición, en la posición 0, en el índice 0, yo coloque 14. ¿Bien? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Esto lo vamos a usar. ¿Sí? Vamos a usar esto también, pero mayormente eso lo vamos a usar con un ciclo for, con un ciclo while, porque vamos a, imagínense, hacer 7 líneas para ingresar datos, digamos. Voy a colocar nota 0, nota 1, nota 2, con el ciclo for nos va a ayudar a repetir ese índice. Se recuerdan que yo tenía el índice igual a 0, inicializaba en 0 el ciclo for, iba hasta el tamaño, que en este caso es 7, y va a ir colocando notas, 0, nota 1, y le vamos a ir asignando valores, ¿sí? Para el próximo práctico, ya vamos a ver. Entonces, un array también puede inicializar indicando la lista de valores que va a almacenar. Bueno, está acá, recuerden, antes, creo que en el libro puede ser que esté con corchetes, ¿sí? No sé si acá lo colocan con llaves, ¿bien? Tengan cuidado de eso. En el libro creo que colocan corchetes. Entonces, acá ya coloca un tipo string, corchete, corchete, no se olviden eso, el identificador igual a llaves y nuestros datos. Si sería de tipo entero, ahí viene el ejemplo de tipo entero, entonces tendríamos int, corchete, corchetes, enteros, igual, llaves, 0, 1, 2, 3, no entre doble comillas, sino ya sería eso, sería un char o sería una cadena, ¿no? Bien, entonces podemos inicializar de esta manera o aparece este, ¿sí? Que es lo que venía el escáner. El escáner, ¿se acuerdan que nosotros creamos un objeto escáner y aparecía esta palabra ahí que ya la van a descubrir más adelante, pero aparece mucho acá que es new, ¿sí? Esta palabrita. Entonces, bueno, vamos a ver qué sigue a Baileys. Bien,
tenemos, entonces, por defecto Java tiene este array que coloca corchete, corchete. Aparte tiene otro paquete, se llama ArrayList. ¿Sí? Entonces, nosotros ya acá ya no vamos a colocar corchete, corchete, sino va a aparecer ArrayList como tipo de dato. Bien, entonces ya veníamos bien, ¿no? Veníamos poquito tipo de datos. Teníamos el entero, el double, el char. Después se nos sumó algo más, poquito más complicado, que era el string. Y bueno, el escáner que está ahí medio volando, pero también hay que estar el escáner. Y ahora se nos suma el corchete, corchete. Y aparece otro, que es el array list, otro. Entonces, esto sería como nuestro tipo de datos. Bien. Y dentro de eso, vamos a colocar acá, digamos, estos va a ir. Después ya lo vamos a ver en la práctica. Y acá va a ir ya nuestro tipo de dato primitivo. Si le vamos a decir si es un entero, si es un string, si es, ¿sí? Va a ir, y después el identificador. Bien, entonces acá es como que es todo compuesto este tipo de datos. Bien, ve que acá lo hace. Colocamos la palabra ArrayList y dentro de estos menor o estos signos de menor igual, voy a colocar mi tipo de dato primitivo, que sería entero, podría ser string, podría ser double, puede ser de caracteres, y voy a colocar el identificador. Igual, y aparece de vuelta esta palabra mágica, new, y vamos a colocar ArrayList, y de vuelta, digamos, esto va a ir acá, y entre paréntesis, punto y coma. Este es un poquito más complicado, pero después, cuando ya entiendan lo que es una lista con corchete, corchete, van a ver que la ArrayList le va a solucionar bastante cosas más simples, ¿sí? Porque ya hay alguien que pensó el ArrayList y hizo métodos y todas esas cosas para facilitar la programación. Y acá aparece, digamos, lo que es una ArrayList y lo que yo le decía, todos los que son métodos, ¿ves? Para add, para agregar en un lugar, para limpiar, para obtener, para remover. Bueno, léanlo un poquito, igual ya retomamos un poco en la práctica y aparece esto lo que es matrices. Hay muchas cosas para ver, ¿no? Estamos un poco atrasados. Aparece lo que es un array bidimensionales, ¿sí? Una matriz es un cuadrado, podemos decir, donde tenemos filas y columnas, ¿no? Columnas y filas, ¿sí? Entonces, el arreglo bidimensional es una colección de un número fijo de elementos, ¿bien? Entonces, deberíamos tener un número fijo de elementos. Exactamente, esto es importante, donde todos los elementos son del mismo tipo. Eso hay que tener en cuenta para la lista, para los arrays, tenemos que tener en cuenta que tienen que ser del mismo tipo. Si nosotros definimos un array de enteros, cuando yo tenga mi lista y no puedo agregar una frase, por ejemplo, ¿sí? No puedo agregarle una frase a mi array de enteros, ¿sí? Deberían ser del mismo tipo. Creo que en ese sentido es muy estricto el compilador. Y bueno, se declara igual que como un array casi igual, sino que tenemos corchete, corchete y otro corchete, corchete. ¿Bien? Profe, los ejercicios que habíamos hecho, esos son con variables simples, diríamos, ¿no?
Todavía no Exactamente, ocupamos allí, lo que sería lista y arrayos. exactamente. Es una Bien. buena aclaración porque no Hasta, ocupamos. ¿Mm? hasta el ejercicio 19, ¿no? Sí, Que sí, lo hicimos variables simples. pueden Ya, resolverlo. Sí, si pueden resolverlo sin las listas, estaría buenísimo. Pero si lo resuelven con la lista, y bueno, lo vemos así hasta que ustedes puedan ver, digamos. Pero en sí es repetir capaz el ingreso, porque nosotros vamos a repetir el ingreso siempre. Si me dice, yo tengo una lista de N deportistas, de edad de N deportista, entonces yo le voy a pedir al usuario que ingrese N veces, digamos, por teclado. Y después ya hago más abajo. Entonces voy a repetir el ingreso mayormente es casi. Bueno, y aparece esto. Es muy larga la teoría. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es esto. Voy a ver algún lápiz, algo. Y estos. Ve que acá coloca el tamaño de F, tamaño C. Entonces, nosotros ya tenemos acá nuestra matriz, que es corchete, 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 corchete. Y el nombre matriz va a ser igual y aparece vuelta new. Nuestro tipo de dato, el tamaño de las filas y el tamaño de las columnas. Bien. Y acá nos aparece un ejemplo de matriz. Bien. Vamos a, después vamos a retomar estas cositas. Ve, acá ya le dan los componentes, ve que ya le dan un componente para poder ingresar matrices. Ustedes deberían adaptarlo solamente. Bien, entonces lo dejemos ahí para no darle más. La idea es que investigue un poquito lo que es una lista, vectores, ahí digo lista, un array, vectores y matrices, tarea. Lo vamos a retomar un poquito la clase anterior. Vamos a empezar justo, vamos a empezar temprano a las 10, estén a las 10. Y vamos a ver lo que es métodos, ¿sí? Bien, lo que vamos a ver es métodos y bueno, ya vamos a retomar todo lo que es, sí, le paso a la contraseña. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, consejo, practiquemos, investiguemos un poco más y bueno, y porque esto se va a ir avanzando un poquito más. Son herramientas para facilitar, sí, pero en sí es después el salto porque nosotros veníamos programando todo en chorizo, por decirlo, y nosotros vamos programando. Lo que vamos a hacer después es crear métodos como estos, como este método. Vamos a crear métodos. Bien. Vamos a crear métodos. Acá vamos a crear un método public static void suma y siempre me confundo acá. Siempre me confundo. Ahí es. Y acá vamos a tener, acá vamos a sumar dos números. Vamos a tener algo que se va a llamar parámetros. Y acá directamente vamos a colocar un return suma igual a A más B. En realidad esto es así. Ajá, no me deja. Ah, bueno, capaz que es por esto. Por esto. Ahí está. Bueno, eso ya lo vamos a ver. Entonces, yo ya me creé acá un método
y que suma dos números. Entonces yo ya acá ya no tengo que programarlo, sino lo que voy a hacer es llamar directamente a CISO el espacio. Voy a colocar suma más ahí, más suma. Ok, lo va a ver, a ver. No comprobé, coma 7. Entonces directamente ya llamamos a ese método. ¿Sí? Nosotros creamos nuestro método y ya llamamos a sumas directamente. Bien, entonces debería sumar 5 más 7, que me da 12. Entonces eso es lo que vamos a ver a clase pasada, lo que es métodos y lo que nos facilita bastante. Algo que se llama divides o vencerás. ¿Sí? Entonces tenemos un problema grande y lo que vamos a hacer es, primero, por ejemplo, deberíamos sumar y después restar. Entonces ya nosotros vamos a empezar a crear estas cositas. ¿Sí? Ya no vamos a ir trabajando monolíticamente dentro de nuestro mind, sino vamos a ir creando métodos. Bien, ya vamos a explicar qué es un public, ya vamos a explicar qué es un static, int, ¿sí? Ya vamos a hacer todas esas cositas, ¿sí? Ya se van acercando y muchas dudas que estaban al principio se van a ir sacando ahora en adelante. Bueno, como dije, la gente que tiene